hacer una correcta implementación en las organizaciones y demostrar que un sistema de gestión puede ayudar a que una empresa mejore, crezca y florezca como negocio. En el 2021, en el 4.1, el debe, que cita la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Y la nota en el 4.2, que cita las partes interesadas. He tenido que vienen y me dicen, oye, ¿cómo hago para aprender de eso? Y le pregunto, ¿no? ¿Y ya te leíste la teoría? No, pero ¿cómo hago para aprender? Quizá por lo más obvio, pero lo más obvio es lo que normalmente uno se salta, ¿no? Y no sé si logremos hacerlo, reunir a todas estas personas para formar una gran comunidad de profesionales ISO, en donde realmente exista esa colaboración mutua para ayudarnos. Isoteca es el punto de encuentro de todos los profesionales de los sistemas de gestión. En cada episodio converso con auditores, consultores y otros expertos en normas, certificaciones ISO y herramientas de gestión empresarial que te ayudarán a mejorar como profesional de los sistemas de gestión y normas ISO. Beatriz, bienvenida al podcast Isoteca. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un placer para mí estar aquí compartiendo con tu comunidad. El placer va a ser nuestro después de que exprimamos tu experiencia al máximo, Beatriz. Una pregunta general. ¿Cómo así llegaste al maravilloso mundo de los sistemas de gestión? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque yo comencé en la universidad, empezando, soy ingeniero químico. Y cuando estaba estudiando esta carrera en el Politécnico en Barquisimeto, allá en Venezuela, los chicos de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial, ellos sacaron unos cursos de formación en sistemas de gestión de la calidad. Y en ese entonces me llamó la atención y yo decidí inscribirme en estos cursos. Eso fue antes de la primera pasantía, porque nosotros allá en el Politécnico hacemos 2 pasantías y una tesis. Entonces, antes de la primera pasantía hice esa formación en sistemas de gestión de la calidad, donde comencé a estudiar, no sé si recuerdas tú, Rodolfo, las 3 normas. Creo que se me cayó la cédula, como se dice en mi país, allá en Venezuela. Mira, la ISO 9001, estaba la ISO 9002 y la ISO 9003. Entonces, allí comencé a estudiar las normas, tuve esos diplomas de esos primeros cursos y gracias a esos cursos sale mi primera pasantía para elaborar un manual de un sistema de gestión a una empresa que hacía grasas lubricantes para la industria petrolera. Entonces, yo me fui a hacer esa pasantía, que es la primera pasantía corta. Hice ese manual. En ese entonces los manuales eran, como el libro gordo de Petete, ¿no? Escribías muchísimas cosas. Y habían procedimientos también, ¿no? Pero como que lo más importante era el manual. Allí hice esa primera pasantía y luego cuando hago la segunda, que fue en una fábrica de vidrios de la Owens, Illinois, ellos necesitaban pasantes para implementar su sistema de gestión de la calidad. Y allí fue cuando por segunda vez, puse esos conocimientos que había adquirido, ¿no? en esas formaciones. Pero allí no era solamente el manual de la calidad. Teníamos que levantar toda la documentación, procedimientos e instrucciones de trabajo. Y era interesante porque siendo un proceso de manufactura, yo recuerdo que me hice, como se dice, amiga de todos los operadores para que me dan la información. Yo los observaba, cómo lo hacían el trabajo, dónde registraban. Y de allí empecé, la carrera, ¿no? En sistemas de gestión, básicamente en calidad. Me gradué de ingeniero químico y mi primer trabajo fue en un proyecto en Petróleos de Venezuela, digamos que en una contratista de Petróleos de Venezuela, de PDVSA, y en esa contratista, ¿cuál era el trabajo? El trabajo era implementar el sistema de gestión para la construcción, ¿no? De una serie, suministros internos, ¿no? de gasolina en la refinería. Y fue bastante interesante porque después de manufactura, me consigo con este sector en donde allí estaban los planes de inspección, los procedimientos, las instrucciones, el dossier de obra. O sea, fue bastante interesante. Y desde entonces, hasta la fecha me dedico en sistemas de gestión como tal. Digamos que
luego de hacer ese trabajo en el sector construcción petrolero, me lancé a otro sector diferente, conseguí trabajo en el sector automotriz. Y entonces, comencé también a implementar otra norma, que era en ese entonces la ISO 16949 para el sector automotriz, la ISO 9000 del sector automotriz. Comencé a implementarla, muy interesante porque tenía requisitos específicos de las ensambladoras. También ellos tenían, esta empresa, la ISO 14001 del año 90 y pico, bien atrás. Y lo interesante de esto es que trabajando con esas dos normas, se me empieza a abrir por allí el panorama de que, oh, Dios mío, pero hay muchos documentos, Dios mío, hay cosas que se duplican, tenemos que ver cómo optimizamos todo esto. Y nace el proyecto, porque el director de planta dice un día, vi que la planta que está en Brasil, ellos tienen un sistema que lo llaman integrado. Yo no sé de qué trata eso, pero yo lo quiero aquí en mi planta. Beatriz, ¿tú lo puedes hacer? Y yo, claro, no hay ningún problema. Pero hablan de una norma que se llama una tal OSA. Yo no sé de qué trata. Me dijeron que era de seguridad y salud ocupacional. No se preocupe que yo averiguo. Yo investigo y efectivamente contacto a la persona encargada del sistema de gestión en la planta de Brasil. Y me dice, sí, nosotros estamos haciendo esto. Yo, bueno, ¿me puedes mandar alguna información? Me la mandó en portugués. Y yo, bueno, chévere. Y comencé allí a estudiar las tres normas y lo increíble de todo esto, a integrarlo, ¿no? Hay mucha creencia, ¿no? De que esas tres normas tan diferentes no se podían integrar, sino que ahora se integran porque está el anexo SL. No, la verdad que no. La verdad que se integran. Hay que ver cuáles son aquellos elementos que puedes integrar, ¿no? Algunos que son específicos. Y nace el sistema de gestión integrado en esta empresa, en esta cauchera, donde teníamos por calidad la norma del sector automotriz, la ISO TS 16949, que ahora es una norma de la IAF. Luego teníamos la ISO 14001 y la OSA 18001. ¿Ok? Entonces, bueno, buenísimo, porque ya yo tenía allí, había comenzado ya con la experiencia en sistemas de gestión integrado, que es algo que me apasiona. Y bueno, llega la oportunidad de que, bueno, aquí esto ya está andando muy bien, tengo que llegar a otro nivel, ¿no? Porque ya escuchaba por ahí lo del auditor líder, ya habíamos recibido formaciones de auditor interno porque para la norma del sector automotriz, pues así lo requería las formaciones, incluso en todos estos temas del Core Tools, que son las normas para el sector automotriz. Bueno, lo cierto del caso es que se me pone por allí, ¿no? Ese ruido, ¿cómo se dice? Y yo digo, nada, tengo que investigar. Y efectivamente había un curso para el sector automotriz de auditor líder. Y yo me voy con mi formación al director de producción, pues yo le digo, mire, el objetivo que usted quería fue alcanzado. Yo lo único que quiero es esta formación. ¿Está segura? Yo sí, estoy segura. Porque claro, habían... O estaba el aumento o estaba la formación. Entonces, ¿estás segura? Y yo sí, estoy muy segura que quiero esa formación. Nada, hice mi primera formación en auditor líder con Opnex México. Y después de ese entonces, que conocí a unas personas que trabajaban en el mundo de la consultoría en sistemas de gestión, pues me entró otra vez hay algo aquí que se puede hacer diferente. Después de 3 años trabajando en esta empresa, decido renunciar y dedicarme a la consultoría. Entonces yo renuncio y comencé a trabajar con un grupo de personas en una consultoría y fue, bueno, buenísimo porque de allí comenzó todo esta trayectoria profesional hasta el día de hoy. Pues, he auditado, bueno, he perdido el número de empresas, pero no tanto el número de empresas, sino los sectores, que creo que es lo más interesante. Que he estado, trabajando en todos estos años, ya tengo, 25 años de experiencia casi, y he trabajado con empresas del sector educación, de plástico, químico, metalmecánico, clínicas privadas, y uno de los sectores que es bastante interesante es también el sector de la administración pública,
como el sector también militar, que es muy interesante. Entonces, bueno, y allí vamos creciendo. Esa es mi trayectoria hasta el sol de hoy. Digamos que es bastante particular e interesante esto porque podrías decir que toda tu vida profesional o incluso preprofesional, porque desde la universidad, Sí, ha sido relacionada a los sistemas de gestión, pues, ¿no? correcto. Iniciado con los sistemas de gestión, porque es habitual que a veces alguien termine la universidad, está ejerciendo su profesión y por ahí Ujú, tiene contacto con los sistemas de gestión y comienza, ¿no? Pero en tu exacto. caso, me parece súper provechosa toda esta experiencia que has acumulado, porque desde que empezaste a trabajar, has comenzado a utilizar los sistemas de gestión. Creo que eso refleja mucho la pericia que tienes para entender las normas y también para implementarlas en las organizaciones. Pero me llama la atención algunos datitos de esos, como por ejemplo estas 3 normas ISO 9001, ¿no? O sea, la familia de las normas que salieron. ¿Esa es la Sí. versión 2000 o la versión 94? No, esa es la versión 94. 94 es la que tenía estas 3 normas. Claro, la 9001 servía para las organizaciones, vamos a decir, sector manufactura, que también diseñan y desarrollan productos. Okay. ¿Ok? Será la Ese era el alcance de esa norma. La 9002 para organizaciones sector manufactura que no hacían diseño y desarrollo. Okay. Y la 9003 para el sector servicios. Genial, genial. Claro. O sea, este es un momento histórico, ¿no? O sea, hay que repasar. Pero, ¿sabes? Yo siento que cuando va entendiendo de la evolución que ha tenido la norma que salió en el 89, que es más fácil entender el propósito que tienen Ujú, de asimilar los requisitos con los que ahora tenemos contactos, ¿no? correcto, O sea, sí. dentro de lo que acabas de mencionar, si había una norma específica para las organizaciones manufactureras que hacían diseño y desarrollo, se entiende por qué ahora el 8.3 de la 9001 habla de diseño y desarrollo, ¿no? Y por qué hay esa posibilidad de declararla como no aplicabilidad. Y ya desde sus inicios la norma entendía que hay organizaciones que por su naturaleza de negocio no hacen diseño y desarrollo, entonces no lo quieren poner como una obligación. De Correcto. repente, en el 94 era más evidente, porque tú decías cuál escojo. Ujú, Ahora en 2015 ya no es tan evidente porque toda la norma en realidad tienes que cumplirla, pero tienes ese espacio para declararlo como no aplicabilidad. Entonces, mira qué lógico se hace todo cuando lo vas conectando así, ¿no? O sea, cuando es tu primer sí. contacto. Por eso creo que es súper provechoso conversar y compartir experiencias con personas que han tenido tanto contacto con la norma desde sus inicios. A mí eso me parece muy, muy provechoso. Pero como tú, eso ya dejó expuesto tus años de experiencia, güey. Qué bueno, qué bueno. Oye, otra cosa que resalto de ti, Beatriz, que tú misma lo has estado diciendo, es este carácter de querer seguir aprendiendo y de investigar. Sí. Como tú bien dices, cuando te propusieron un reto de hoy hay que integrar los sistemas de gestión, claro, como lo comentaste incluso, ahorita para lo que escuchamos integrar es como que algo muy natural, ¿no? Porque ya el anexo SL como que nos lo ha dado ya un poquito más masticadito, ¿no? Está como Correcto. que ahí evidente dónde son los puntos de integración, hay que entenderlo. Pero claro, en aquel entonces, cuando ni siquiera había una norma ISO para seguridad y salud en el trabajo, sino que se utilizaba OSA La 18001, OSA, sí. ahí sí era un verdadero trabajo de analizar bien para ver cómo se iba a hacer un sistema integrado de gestión, pero tú aceptaste el reto y como bien dices, comenzaste a investigar. Creo que es una característica que todo buen profesional de los sistemas de gestión, y más si se va a dedicar a la consultoría, debe desarrollar estas ganas de seguir aprendiendo y de seguir investigando. Correcto. En ese camino yo he estado al pendiente y de hecho también he contactado de la información que siempre estás compartiendo por medio de tus redes sociales, especialmente en LinkedIn. Y me llama la atención siempre el enfoque que les das, como tú misma dices, a veces tú tienes, lo que haces es comentar tu opinión o a veces hasta hacer crítica de algunos asuntos. Comparto ese sentimiento contigo porque a veces uno se cruza con tantos mitos, verdades a medias que se dicen con respecto a la norma, o de repente alguien que recién la lee dice algo que no es del todo cierto, que no es del todo real,
y entonces tú estás ahí para poner eso en el lugar correcto. Hace un tiempo estuviste escribiendo sobre estos temas emergentes Sí. de ISO 9001. No, yo no los había escuchado hasta que los leí de ti, para hacerte citar. Okay. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de los temas emergentes? ¿De dónde viene? O sea, ¿es una fuente oficial? ¿Es alguien que hizo alguna redacción por ahí de estos asuntos? ¿Y qué impacto tiene en la norma ISO 9001? Mira, te confieso algo. Cuando vi por primera vez, digamos, una publicación o una mención a los temas emergentes, yo sigo a María Altamirano, que tú también la has entrevistado, una queridísima colega a la cual admiro muchísimo, y María en algún momento hace mención de los temas. Ella tiene un podcast y yo me fui a investigar, como siempre yo investigo, esa es mi palabra clave, ¿no? Voy a investigar y María hace en uno de sus podcasts una mención y yo quedé con esa semillita porque ella lo menciona, pero digamos que resaltó algunos de esos temas y yo me quedé con la semillita y me fui a investigar. La mejor fuente de investigación es la página de la ISO, ¿ok? Entonces yo me fui a la página de la ISO y me puse a investigar hasta que llegué al Comité Técnico 176, donde en su página del comité está el documento de los temas emergentes. Descargo el documento y lo comienzo a leer. Es un documento que fue publicado a raíz de una, digamos, encuesta que se hizo en donde se trataron estos 14 temas y de allí nació el documento que digamos que resume, por decirlo de esa manera, ¿ok? Resume esos 14 temas, los aspectos más importantes. Entonces yo me pongo a investigar cada uno, me pareció bastante interesante. Eso fue emitido, como lo comento, en el 2021, es un documento oficial del Comité Técnico 176. Bueno, me pongo a investigar, me llama mucho la atención, sobre todo porque entre los temas está la economía circular, está otro tema que es el de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial. Otros temas que también me llamaron la atención, como los aspectos demográficos, inclusive temas como la innovación o lo que es la gestión del conocimiento. Y entre todos esos temas, digamos, conclusiones, por decirlo así, por parte de los miembros del comité, donde decían que algunos temas se requerían reforzar para la nueva versión de la norma ISO 9001 y otros temas, en cambio, era necesario de alguna manera analizarlos o tomarlos en cuenta. Y yo dije, oye, pero qué interesante, porque, por ejemplo, hay un tema como el demográfico, en el cual si tú te pones a pensar y dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver este aspecto demográfico? Bueno, lo que estamos viviendo hoy actualmente y que de alguna manera influye en el contexto de las organizaciones. Es una cuestión a considerar en el contexto de las organizaciones, porque tú puedes de alguna manera verte afectada como organización si en donde operas por condiciones incluso climáticas, condiciones económicas de la zona, una migración de personas que es capital humano con competencias que se mueven a otros lugares buscando otras alternativas y eso te puede afectar como organización. Y es un elemento o una cuestión, como lo dice la norma, que tenemos que tomar en cuenta. ¿Okay? Y a veces lo dejamos por allí desapercibido cuando, no se toma en consideración cuando se hace el análisis del contexto, por darte un ejemplo, ¿no? Y así, pues, otros son 14 temas bien interesantes que me di la tarea de, una vez que investigué sobre esto, de hacer unos posts en LinkedIn y de compartir mi punto de vista crítico, a favor, un poco en contra, un poco polémico o quizás reflexivo, ¿ok? Para llamar la atención de los profesionales que ya tenemos una carrera, ¿no?
como la que tengo yo, la que tienes tú de tantos años, pero también hay un profesional nuevo que yo considero que ese profesional que se está formando actualmente, que va a ser nuestro relevo, tiene que aprender de las buenas prácticas, pero las que son buenas. ¿Okay? Entonces, por allí viene todo el porqué también de que me dediqué a esto, ¿no? Bueno, qué bueno, Beatriz, la intención que tienes. Comparto contigo ese sentimiento. De hecho, este podcast persigue ese mismo propósito de que los profesionales de los sistemas de gestión nos sigamos profesionalizando. Claro, hay muchas cosas que a veces pueden venir en desmedro de lo que estamos haciendo y tenemos que ponerla en el lugar correcto. Incluso yo siempre he dicho que cuando aparece una persona que dice, oye, esto de los sistemas de gestión me está interesando, quiero profundizar, quiero convertirme en un profesional de los sistemas de gestión, tiene dos caminos, ¿no? Irse al lado de la oscuridad o venirse al lado de la luz. Hacia el lado de la oscuridad hay muchas prácticas no correctas, muchas cosas que se dicen y que a veces hasta contradicen la norma, ¿no? Pero que sí, como si fuera un requisito que estuviera ahí puesto. Ya por ahí seguro hablaremos de estas prácticas, a veces prácticas inofensivas, ¿no? Como por ejemplo la de codificar todos los documentos del sistema de gestión Android, pero que no lo exige la norma. Entonces, y está la otra opción de los que se vienen al camino de la luz. Ellos que aprenden realmente a entender los requisitos de la norma, porque más que interpretarlos, siempre digo que hay que entenderlos. Entonces, viéndolo bien, pueden hacer una correcta implementación en las organizaciones y demostrar que un sistema de gestión puede ayudar a que una empresa mejore, crezca y florezca como negocio, ¿no? Que finalmente es el propósito, ¿no? O sea, las normas salieron para eso. Si revisamos la historia, un momentito lo decíamos, inicialmente las normas ISO 9001 estaban orientadas a empresas manufactureras, con el propósito de que estas empresas manufactureras fueran más rentables, ¿no? Ayudándolos a realizar y controlar los procesos, reduciendo mermas, reduciendo productos no conformes. Entonces, obviamente, ese espíritu sigue siendo el mismo de la norma y no hay que perder. Pero en ocasiones, cuando alguien no lo entiende bien, piensa que tiene que implementar un sistema de gestión, ¿no? Mantenerlo sin mirar los objetivos de negocio. Y ahí produce este corte, ¿no? Porque la alta dirección dice, bueno, a mí me interesan los objetivos de negocio, no me interesa lo del sistema de gestión. O sea, sé que lo necesito, porque me lo están pidiendo. Entonces hay como que dos mundos, ¿no? Por un lado, intentando hacer existir el sistema de gestión para convencer al auditor de que nos sigan manteniendo la certificación, y por el otro, toda la gestión estratégica intentando que el negocio siga explotando, ¿no? Entonces, eso creo que es importante resaltar, y creo que ahí la labor que estás haciendo de compartir, investigar o incluso, ¿no?, ponerlo en términos más sencillos para que quienes nos estamos involucrando en esto podamos tener información de primera mano y confiable, porque viene de alguien con experiencia, creo que es un aporte muy positivo. Aprovechando esta investigación que hiciste, Beatriz, ¿cómo ves tú? Son 14 estos temas que se abordan ahí, bastante variados y que de repente no eran evidentes para quienes revisábamos sobre la norma ISO 9001. ¿Cómo crees que estos temas emergentes van a influenciar en la revisión y en la nueva versión que se viene de 9001? ¿Tú auguras algún tipo de cambio en especial? ¿Cómo ves tú eso? Mira, te digo que el tema de cómo va el desarrollo de la norma es aún un poco hermético. Por allí, digamos que he leído de algunos cambios, pero hay muchas discusiones dentro del comité. Y hay muchas discusiones dentro del comité porque efectivamente hay quienes están a favor de que la norma no debe ser cambiada. Hay quienes están a favor de que requiere de alguna modificación importante en base a temas actualizados. Pues uno de esos temas actuales es la inteligencia artificial o el uso de tecnologías emergentes. Que vamos a estar claros, las organizaciones están ahorita enfocándose en la transformación digital. Entonces, es un tema que quizás va a estar en esa revisión. No sabemos hasta qué punto. Hay otro tema que
me llama la atención y bueno, lo que es el conocimiento de la organización ya está dentro de la norma, pero se hace énfasis en reforzar este aspecto. De hecho, te digo que como auditora de terceras partes, noto que las organizaciones es un aspecto débil. Y es débil ¿por qué? Porque todavía no se ha comprendido que a través de la planificación estratégica, hay ciertos elementos que son estratégicos, como es la innovación, que podemos encontrar las tecnologías emergentes, como es inclusive la gestión del conocimiento para preservarlo, para adquirir nuevo conocimiento, incluso conocimiento que viene de esa transformación digital que las organizaciones algunas están ya emprendiendo, u otro tipo de conocimiento, lo que es la gestión del talento, para retener, y no solamente retener el personal desde el punto de vista, cuando digo retener, es porque lo has motivado tanto y le has dado el valor que el personal requiere para que realmente se sienta partícipe en la organización, y eso se logra a través de la gestión del talento. Y en esos temas emergentes se habla de las personas como un aspecto importante, porque recuerdo un gerente de una planta en Venezuela que decía: con la gente todo, sin la gente nada, un gerente de producción. Y efectivamente es así, las personas hacen las organizaciones, la cultura organizacional como tal. A ver, hay otro tema que me parece muy interesante. No es nuevo en la ISO 9001. Lo que pasa es que, mira, las personas no leen las normas desde el prólogo. Yo siempre he dicho que las normas hay que leerlas desde el prólogo, y las letricas también chiquiticas que tienen por allí, ¿no? Entonces, desde el prólogo, cuando entramos a la introducción de la ISO 9001, específicamente, ya nos habla de desarrollo sostenible, versión 2015. ¿Por qué? Porque, bueno, la ISO forma parte también o ha participado en ciertas reuniones importantes de la ONU, y fíjate que coincide fecha 2015 cuando salieron publicados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La norma ISO 9000 en su introducción, aunque es muy breve, pero lo comenta. Y entre los temas emergentes está la economía circular. La economía circular es parte del desarrollo sostenible, desde considerar, y eso es otro punto también que hay mucha divergencia, el ciclo de vida del producto. No es algo de ISO 14001 exclusivamente, sino también de ISO 9001, porque yo fabrico producto. Entonces, yo en base a mi ciclo de vida del producto, puedo ver cómo influyo o cómo controlo para minimizar el impacto ambiental. Entonces, todo eso está alineado al desarrollo sostenible. Hay de los 3 pilares de la sostenibilidad, el pilar ambiental. Ese tema de economía circular, que aparece como un tema emergente, a mí me llama mucho la atención, porque yo digo, bueno, pero es que la norma ISO 9001 tiene un elemento que es 8.3, diseño y desarrollo, ¿okay? Y a través del diseño y desarrollo, nosotros podemos crear productos con menor impacto ambiental, incluso productos lo que llamamos con baja emisión, ¿verdad?, de carbono en su fabricación, ¿no? Disminuir nuestra huella ambiental. Entonces, todo está conectado. Lo que sucede es que cuando hablamos de ISO 9001 y entramos a ver esas discusiones que hay en grupos en LinkedIn, que son bastante interesantes, ¿no? Yo voy de observadora porque quiero ver el punto de vista de las personas, y hay mucha divergencia en eso, ¿no? Pero ¿por qué calidad tiene que ver con desarrollo sostenible? ¿Qué tiene que ver la parte ambiental? ¿O qué tiene que ver la parte social, ¿no? Si nosotros no estamos trabajando con 45001. ¿O qué tiene que ver que yo tome en cuenta ahora el cambio climático? El cambio climático ha sido una polémica. Yo entré en una presentación de la BCI aquí en Europa, y yo estaba, bueno, sorprendida del chat. O sea, el chat era una controversia impresionante. Los ponentes no saben qué decir, porque
mira, había N cantidad de personas que estaban en contra de la enmienda del cambio climático, porque todavía no logramos ver, ¿verdad?, las relaciones que tienen todos estos temas. Y estos temas emergentes en particular, pues hay que tomarlos en cuenta. A lo mejor no todos serán considerados para la nueva versión de la ISO 9001, pero esto no quiere decir que nuestra organización en algún momento, cuando analiza el contexto de la organización, no vaya a tomar en cuenta uno de estos temas como una cuestión que sea quizás pertinente. Entonces allí yo siempre le digo a los profesionales, no nos pongamos, ¿verdad?, a pensar de que los sistemas de gestión de la calidad es una vía derecha que no puede tener quizás, algunas callecitas, ¿no?, que la van a cruzar, ¿no? Aquí tenemos que tener un enfoque holístico, y al tener un enfoque holístico nosotros podemos ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos. Sin esperar, Rodolfo, que la norma lo establezca como un debe, como un requisito. ¿Ok? Es oportuna esta forma que tienes de entenderlo. Primero que creo que como punto, como paréntesis, esto que dijiste de que las personas no leen la norma del prólogo, coincido contigo y soy un asiduo defensor de que cuando alguien quiere aprender de una norma ISO, que empiece por leerla completita. O sea, a veces he tenido tales que vienen y me dicen, oye, ¿cómo hago para aprender de eso? Y le pregunto, ¿no? ¿Y ya te leíste la norma? No, pero ¿cómo hago para aprender? Empieza por lo más obvio, pero lo más obvio es lo que normalmente uno se salta, ¿no? De hecho, sí, mis alumnos en los diplomados y los programas que di, la primera sesión que tengo de un curso de interpretación, yo le llamo, es una sesión de lectura de la norma. O sea, primero les pregunto, ¿ya le leyeron? Normalmente el 95% responde que no. Segundo es, entonces les voy a enseñar a leerla, ¿no? Y resulta medio molestante esa clase, ¿no? Porque ¿cómo nos vas a enseñar a leer? Eso no sabemos leer, pero les voy a enseñar a leer la norma. ¿Por qué? Porque algunos por ahí he escuchado que repetimos de que los requisitos empiezan a partir del capítulo 4. Todos se van a leer a partir del capítulo 4, pero el prólogo, el 0, 1, 2, 3 tiene información importante, hasta se puede colocar una no conformidad a partir de alguno de estos capítulos, ¿no? Creo que eso es oportuno. Lo primero, aprender a leer y entender correctamente toda la... Y lo segundo, y sí me parece muy potente esto que acabas de decir, de que hay que entender que yo creo que la evolución va a ser a que todas las organizaciones, y quizás ya está haciendo ahora, ¿no?, que todas las organizaciones entiendan este concepto de sostenibilidad, sí. Y entonces la sostenibilidad se convierta en un paraguas que pueda cubrir diferentes disciplinas, ¿no? O sea, o que se sostenga sobre diferentes disciplinas, sobre calidad, sobre seguridad, sobre medio ambiente. ISO acaba de lanzar un estándar para gestión de la inteligencia artificial, Sí, seguridad de la información. Entonces, todo esto finalmente va a apuntar, y ya apunta hacia un objetivo mayor, que es la sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, por eso decía Beatriz, qué importante es entender el propósito de las normas. Porque aunque la norma ISO 9001 persigue una disciplina en particular, que es la calidad, y busca los resultados previstos como la satisfacción del cliente, la entrega de productos y servicios conformes, realmente está apuntando a la sostenibilidad. Entonces, sí. y es cuando estos comentarios que tú dices que vinieron a partir de esta enmienda, porque claro, estos temas emergentes salen en el 2001. En el 2001, exacto. 2021, perdón, 2021. Sí. Y daban algunos indicios de los cambios que podrían venir para la norma, pero claro, después se hizo esta en la que la mayoría de los profesionales del mundo dijeron, oye, no queremos un cambio, creemos que todavía la norma de 2015 tiene espacio todavía para seguir usándola, y entonces aparece solamente esto de la enmienda, la famosa enmienda del cambio climático, Sí. para cada uno más conocidos. Entonces, sí, yo vi que se armó todo un revuelo, entonces todos comenzaron a aparecer muchos especialistas que decían, bueno, hay que implementar esto del cambio climático en los sistemas de gestión de la calidad. Y había empresas que decían, Dios, ¿qué vamos a hacer? Hay que contratar nueva consultoría para entender. Y creo que, como lo dije muchas veces, y aquí en el podcast hemos tenido, por ejemplo, a Jorge Astete de Chile, que
hizo un post también y dijeron, tranquilo, no pasa nada. En realidad no es un cambio, es como una notita, no una aclaración. ¿Por qué? Porque si un profesional ya entendía lo que la norma pedía cuando hablaba del contexto de la organización, ¿no? Ujú. Analizar cuestiones internas y externas, lo más natural es que al analizar cuestiones externas, obviamente hacerlo de manera consciente, ¿no? Cuando tú analizas cuestiones externas, lo más natural es que vas a tener que mirar el tema medioambiental, ¿verdad? Aunque no estés haciendo medio ambiente, pero lo vas a tener que mirar, porque si, por ejemplo, yo soy una, una agroexportadora, una empresa agrícola, ¿no? Sí, Entonces, aunque no me diga 9001 que mire el ambiente porque estoy buscando calidad, pero mi contexto sí será darle una miradita a lo que está pasando en el medio ambiente. si no se te Para que puede eso, dañar el producto. efectivamente, entonces, ya habré hecho eso y cuando llega la cliente y me dice, oye, Luis, el cambio climático, seguramente si ya hice bien mi trabajo antes, lo que habré dicho es, sí, ya lo estaba haciendo. Gracias por la enmienda, pero ya lo estaba haciendo. No tendría que haber sido un mayor revuelo, ¿no? Ahí está justamente lo que tú dices de no comenzar a mirar las normas como si fuera algo lineal, ¿no? Como si fuera algo lineal y entonces esto es calidad y soy tan dogmático que digo calidad, calidad, y si hay otro término diferente a calidad no entra aquí porque esto es calidad. Eso creo Exacto. que está, ¿no? Hay que tener un conocimiento, un entendimiento global de las normas, o incluso cuando hablamos de mejora continua o de la mejora simplemente a la que hace referencia la norma, una mejora también podría ser, trabajando con 9001 para seguir con el ejemplo, una mejora también podría ser de repente proveerle de algún tipo de ayuda a la comunidad que rodea mi organización. Y Ajá. alguien dice, ¿y eso qué tiene que ver con calidad? Bueno, si llegas a un nivel bastante bueno, en el que ya tus productos, tus servicios y la satisfacción del cliente están a muy buen nivel, o sea, seguir viendo la mejora podría llevarte a decir, oye, ¿y qué tal si ahora contribuyo con la comunidad? No tiene nada que ver con calidad, pero, o sea, siempre enfocado hacia la mejora, ¿no? Entonces, creo que no hay que ser dogmáticos por ahí, así que me agradó mucho esta reflexión que hiciste. Cuéntame, ¿cómo viviste lo del cambio climático? ¿Cómo ayudaste a las organizaciones con ese asunto, con esta enmienda? Sí, a ver, lo del cambio climático es bien interesante, ¿no? Si analizamos desde dónde viene, siempre 2021. El año 2021 ha marcado como un hito para el tema de las normas ISO. El 2021, a raíz, digamos, la ONU, por supuesto, ha identificado o identificó en ese momento de que no se estaban alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible de una manera equitativa para todos los países, las naciones como tal. Buscó un mecanismo, ¿no? Y ese mecanismo es un mecanismo que son las normas ISO. ¿Y por qué digo que la ONU buscó un mecanismo? Bueno, porque la ONU está enlazada con la ISO, o la ISO está enlazada con la ONU, desde el punto de vista que son organizaciones que colaboran para temas que son importantes. Hay otra organización que es la que lideró lo que fue la Declaración de Londres, donde se habla del cambio climático y la inclusión del cambio climático en las normas ISO, que es la BCI, ¿no? La British Standard. ¿Qué ocurrió? Bueno, que precisamente la ONU se da cuenta, oye, estamos en el 2021, hay unos objetivos planteados con una meta al 2030 y no vamos ni siquiera alcanzando el 50%. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, una de las herramientas que, digamos, obliga a las organizaciones, sobre todo al sector privado y también al sector público que está certificado con estas normas ISO, son en sí los estándares, ¿okay? Las normas que son certificables, porque ya tú tienes que considerar ese elemento, esa cuestión, para ver si es pertinente o no es pertinente. En el 2021 hay un documento inclusive muy interesante tanto en la página de la BCI como de la ISO, donde se explica todo este tema de la Declaración de Londres, donde la ISO con la BCI confirman
la labor que ellos tienen como organismo de normalización y sobre todo también la BCI, que tiene una gran influencia aquí en Europa y a nivel mundial, para incluir el cambio climático en las normas ISO. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Porque uno dice, bueno, está en la 9001, ¿no? Es que hay un mecanismo en las directivas de la ISO para hacerlo, y es la estructura armonizada, el anexo SL. En el año 2021, a raíz de esa declaración, el anexo SL es modificado, solamente que nadie lo sabía. Es modificado y se le incluye en el 2021, en el 4.1, el debe, ¿no? que cita: la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Y la nota en el 4.2, que cita las partes interesadas pueden tener cuestiones pertinentes, o las partes interesadas pertinentes pudieran tener cuestiones relacionadas al cambio climático. Ya eso estaba allí en el 2021. No es hasta este año, porque claro, las normas tienen un proceso de revisión, todos estos temas, no es hasta este año que se confirma que todas las normas ISO certificables, aquellas con requisitos, iban a tener, ¿verdad?, esta nueva modificación, por decirlo así, la enmienda del cambio climático. Y es cuando sale en febrero de este año el comunicado entre la IAF y la ISO, indicando inclusive las 31 normas ISO que aplican la enmienda. Ahí, bueno, normas como la 9001, la 14001, la 45001, la de antisoborno, cumplimiento, 27001 de seguridad de la información, la norma inclusive de seguridad alimentaria, ¿no? Hay 31 normas y esa enmienda nosotros la podemos descargar desde la página del ISO. Entonces allí comienza ya de una manera formal, ¿verdad? Y con un requisito que, si lo analizamos muy bien, es una cuestión relevante para todas las organizaciones, porque hasta ahora nadie creo que se escapa de que no le aplique el cambio climático, ¿no? Entonces, ya entra como una obligación, y al ser una obligación, la expectativa de la ONU, de la ISO y de la BCI es que realmente logremos mejorar esa estadística para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A raíz de esto, porque los estados, si bien nosotros analizamos los requisitos legales y reglamentarios a nivel de país, a la Unión Europea no tenemos ningún problema, normativas para cualquier cosa que tenga que ver con cambio climático. En cambio, si nosotros nos vamos a otros países, vámonos a centrar en Latinoamérica, pues bueno, hay estados que sí tienen unas muy buenas normativas, que ya las están implementando inclusive de hace unos 4 o 5 años. Hay otros que tienen una base ambiental legal muy buena, pero es que es ahorita que la están tomando en consideración en las reuniones de cámaras de diputados, de todas estas personas que se encargan de la proclamación de leyes, ¿no?, de decretos. Entonces están retomándolas para darle la publicación en gacetas oficiales. Como hay otros estados que no lo tienen, el caso de Venezuela, no hay ninguna relacionado a sostenibilidad o a cambio climático o a transición energética. Entonces hay una disparidad entre los países a nivel de estado. ¿Y cuál es el mecanismo? Inclusive en un país como Venezuela, donde hay organizaciones certificadas ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, las normas ISO, para que tomen en cuenta el cambio climático, ¿ok? Entonces se hace un requisito ya prácticamente mandatorio como tal. Y me parece que es digamos que es algo provechoso lo que se está proponiendo, porque la popularidad que tienen las normas ISO en el mundo va en aumentos, que ISO 9001 Sí. la norma conocida, más utilizada, y ahí le siguen sus primas, la 14, la 45, por ahí. Pero no solo eso, porque esas son normas para sistemas de gestión, también hay otras normas que se utilizan en otros sectores de manera más específicas. Entonces, digamos, el atractivo que tiene ISO es bastante grande a nivel mundial,
y el hecho de que de manera evidente, ¿no? De manera evidente y totalmente directa se les relacione con los objetivos de desarrollo sostenible, creo que es una muy buena alternativa para impulsar a que se alcancen estos objetivos, ¿no? De hecho, creo que lo comentaste antes, una buena fuente de información confiable para los profesionales de los sistemas de gestión es mantenerse explorando la misma página de la ISO. Sí, Y cuando uno entra a la página de la ISO, ahora me parece que está muy buena la interfaz que nos están proponiendo, porque tú entras y revisas una norma y debajo te aparece, por ejemplo, el ciclo de vida de la norma, ¿no? Algo así, en qué etapa está, por ejemplo, ahí te enteras que la ISO 9001 está en revisión, pero también te aparece la relación directa de esa norma con los objetivos de desarrollo sostenible de manera específica, ¿no? O sea, dice con qué objetivo de desarrollo de manera específica se relaciona esa norma o a cuál es el punto. Creo que eso también es oportuno a realizar como profesionales, porque entonces ahí está este mensaje de que finalmente los sistemas de gestión y a lo que van a pasar las organizaciones es que en el futuro de repente ya no estemos hablando específicamente de calidad, de seguridad, sino estemos hablando de sostenibilidad. La norma ISO 37301, por ejemplo, que es la de compliance o de sistema de gestión de cumplimiento, ya es un primer vistazo hacia eso, ¿no? O sea, sí, porque hace que la organización se preocupe de todas sus obligaciones. Y no estamos hablando solo de obligaciones legales, sino también de obligaciones reglamentarias, códigos, acuerdos, intenciones de las interesadas. Entonces es como que es una norma que a las organizaciones las pone con los ojos bien abiertos para ver que no falle en nada, ¿no? Y finalmente eso va a ser creo que la evolución hacia la sostenibilidad. Qué bueno, Beatriz, que hayas profundizado en esto. Creo que es importante que ese mensaje le llegue a las organizaciones y a quienes somos los principales impulsores de que los sistemas de gestión sirvan. Yo siempre he comentado de que finalmente estamos inmersos en lo que es un ecosistema, ¿no? Si sí. quieren darle un nombre, de repente un ecosistema ISO, ¿no? En las que coexistimos varias partes interesadas. Los consultores, los auditores o en general los profesionales de los sistemas de gestión somos una parte interesada que tenemos que asumir y cumplir nuestro rol, que es compartir información, debate con respecto al entendimiento de las normas, compartir sugerencias de cómo se puede implementar en las organizaciones, y creo que en ese camino tú estás haciendo un muy buen trabajo, así es que de hecho quienes nos están escuchando ya deben darse cuenta del nivel de experiencia que tienes y creo que deberían por ahí estar al tanto de tus publicaciones. En Gracias. esta línea de las intenciones que tienes, Beatriz, algo que también me agrada de lo que estás haciendo y creo que compartimos este sentimiento, es el de hacer comunidad. Ujú. Hacer comunidad, el de tratar de conectarnos entre quienes estamos en esta disciplina, porque de pronto, no sé si sea tu percepción, pero por mucho tiempo yo siento que si un profesional de los sistemas de gestión, o incluso no, hasta cómo debemos denominarnos, es a dónde voy, dónde están todos mis pares, ¿no? Todos los que aman lo mismo que yo, por decirlo así, ¿no? Pues, ¿a dónde voy? Es un poco de, no sé, voy a la página de ISO, pero ISO no me va a coger a mí, ¿no? Porque ellos tienen otro rol. Entonces, creo que se hace importante poner un farito de luz en el medio y decir, mira, aquí es. Y creo que ese es el efecto de comunidad, que sé que tú también estás convencida de eso, porque sé que has estado en iniciativas para formar comunidad, que lo sigues haciendo por medio de tus publicaciones y por medio de lo que compartes. Bueno, ¿qué expectativas tienes? ¿Crees que se necesita hacer una comunidad, digamos, tal cual, o crees que hay que institucionalizar algún tipo de ente que nos pueda reunir? ¿Cómo ves este asunto tú? Mira, eso es bien interesante, ¿no? Me recuerda, digamos, primer proyecto, digo quizás un primer proyecto, las puertas siempre se abren para crear comunidad, que es la cosa más enriquecedora que existe, ¿no? Pero un primer proyecto fue la red de ISO Experto, y fue un proyecto bien interesante porque precisamente el enfoque o el propósito era reunir a todos nosotros los profesionales en sistemas de gestión en una red que no solamente está enfocada a un alcance latinoamericano, sino también a profesionales de habla hispana en otros países como tal. Entonces, de allí, de hecho, la experiencia fue muy grata
porque podemos hacer conexión con tantos profesionales en los diferentes niveles de experiencia, enriquecernos de aquellos que tienen mayor experiencia y ayudar a aquellos que se están formando. Yo creo que eso es lo más importante de una comunidad. Ahora, actualmente te digo que, bueno, no estoy ya en la red de ISO expertos de una manera formal. Por supuesto que siempre mi corazón como cofundadora está allí en esa red. Pero actualmente sí considero, y yo veo varias iniciativas, las veo como iniciativas individuales. De hecho, yo también estuve una iniciativa que a la final, sabes, arranca con una emoción, pero te das cuenta que también, bueno, hay otros factores que tienes que manejar, porque una comunidad no solamente es un grupo de WhatsApp, ¿ok? Yo creo que podemos hacer comunidad, pero no solamente un grupo de WhatsApp, que hay muchos grupos de WhatsApp. Incluso yo estoy en dos grupos, uno del sector farmacéutico, que nunca he estado trabajando en ese sector, pero es un sector tan interesante que me invitaron incluso a una entrevista y bueno, yo dije voy a participar y es súper interesante porque he aprendido de otras cosas de control de calidad, ¿no? Del tema de control de calidad, o sea, o a profundizar y, bueno, aprender, porque yo digo que uno siempre aprende, ¿no? Porque todo el mundo tiene un enfoque diferente. Ese sector farmacéutico. Y estoy en otro grupo bien interesante, donde hay discusiones muy enriquecedoras como tal, pero veo que son grupos aislados. Entonces, ¿qué es importante, Rodolfo? Es quizás y no sé si logremos hacerlo, reunir a todas estas personas que tienen estas iniciativas de formar comunidad para formar una gran comunidad de profesionales ISO, en donde realmente exista esa colaboración mutua para ayudarnos, como decía, enriqueciéndonos de aquellos que tienen mucha experiencia y dando también una guía a los que están formándose en este campo, que hay muchísimos que se están formando. Cada vez me impresiona un poco más, o sea, siempre me impresiona, ¿no? Que hay tantas personas jóvenes, ¿no? De estas generaciones millennials y de estas generaciones que hablamos en estas épocas modernas, como se dice, ¿no? Que se interesan de estos temas y que también tienen unos enfoques muy interesantes. La comunidad, yo creo que es una tarea que quizás podamos emprender en algún futuro para unirlas todas. Ahora, ¿qué he hecho yo también para crear comunidad? Una de esas ha sido retomar formalmente, digo siempre retomar formalmente porque la he tenido, pero una cosa es tenerla y navegar, y otra cosa es tenerla e interactuar diariamente, que es el LinkedIn. En LinkedIn de verdad que he tenido una satisfacción increíble, que desde que decidí, bueno, retomarla y comenzar a compartir mi experiencia, comenzar inclusive a compartir sobre estos temas emergentes. Ahorita estoy también comenzando a compartir sobre otros temas que están en esta misma línea de los emergentes, pero que forman parte quizás de algunos temas que no lo profundizamos o que quizás no los tomamos en cuenta, como, fíjate, la comunicación 7.4, ¿no? Es tan importante. O por decirte, el tema de competencia en 7.2, ¿no? Y así, digamos, desgranar algunos elementos de la norma, que no solamente ISO 9001, estamos hablando que ahorita con la estructura de alto nivel son elementos comunes para todos los sistemas de gestión, y hablar de esos y crear comunidad a través de esos posts. Y bueno, se han generado conexiones muy interesantes. Una de esas conexiones es contigo y ha sido muy, muy grata, como también con otros profesionales para diferentes colaboraciones. Entonces, por una parte creo que es importante buscar la manera de integrarnos como profesionales de nuevo en una red, en una comunidad, en una asociación. Yo creo que quizás
no es tanto el nombre, sino que estemos juntos y que nos ayudemos entre nosotros mismos. Y por otra parte también con nuestra experiencia en una red como LinkedIn, usarla para generar conexiones que van a ser valiosas para nuestra carrera profesional. Genial, Beatriz, sí, comparto contigo este sentimiento. De hecho, este podcast y toda la iniciativa de Isoteca está motivado por esa misma intención, ¿no? De construir un espacio donde podamos llegar todos los profesionales de sistemas de gestión, donde se puedan discutir cosas como las que hemos discutido hoy, y que estoy seguro que es provechosa para todos aquellos que están involucrados en esta profesión, ¿no? Y que creo que hay que seguir, como lo dije antes, profesionalizándola, revalorándola, porque lamentablemente algunas cosas han ido creando un halo de oscuridad alrededor de esto. Así que creo que es importante este factor de comunidad. Y como tú bien lo dijiste, más allá del nombre, más allá de la institucionalización, porque a veces puede pasar por ahí, creo que es importante que exista el espacio seguro en el que alguien puede llegar y saber que, oye, lo que están comentando aquí es cierto porque viene de personas de experiencia, de personas íntegras, que no están intentando manipular nada, sino que simplemente intentan exponer la verdad e información oportuna sobre los sistemas de gestión. Beatriz, aplaudo las iniciativas que tienes. Yo siempre estoy atento a lo que vas compartiendo por ahí, me sirve mucho. Gracias. Y agradezco que sigas haciendo eso. Por favor, no te vayas a detener. Y desde ya te consideramos parte de Isoteca, así que espero que no sea la única vez que estés en el podcast. Tendremos otras cosas más que conversar. Gracias por haber estado en este episodio, Beatriz. ¿Quieres despedirte o darle algún mensaje final a la audiencia? Bueno, sí, en primer lugar, darte las gracias a ti, Rodolfo, por la invitación. Ha sido una conversa muy amena. De verdad que he disfrutado de estar aquí contigo en el programa, y a todos los profesionales que van a estar viendo este episodio, bueno, invitarles a seguirnos en Isoteca, a crear esta comunidad, a compartir y enriquecernos, que creo que es el valor más importante de todo. Gracias, Beatriz. Cuídate mucho y saludos por allá por Italia. Hasta pronto. Gracias, chao. Antes de terminar, te cuento que queremos que Isoteca sea el punto de encuentro de todos los actores de los sistemas de gestión y normas ISO, para así formar la comunidad de consultores ISO de LATAM. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos compartiéndolo, dejando una reseña y únete a nosotros en www.isoteca.lat.